todas, todos, bienvenides. Bueno, mientras esperamos que se terminen de conectar las personas, vamos a pasar un video que se hizo conjunto con Puntos de Cultura, así que si ya pueden pasar el video, buenísimo, gracias. Estoy muy feliz por ser trans y me gusta ser trans porque me hace feliz. Soy docente tallerista de educación sexual integral. Mi nombre es Jazmín Isabela Jerez y me gusta dibujar. Becario doctoral del CONICET en el área de las ciencias sociales. Me gusta muchísimo bailar. Es mi arte, es mi forma de expresarme. Trabajo en una cooperativa que produce alimentos y soy estudiante de artes visuales. Asistente terapéutica, estudiando la carrera de acompañantes terapéuticos. Me parece importante visibilizar las identidades trans porque es una herramienta que nos ayuda en nuestra vida cotidiana como personas trans. Existimos, estamos acá, no somos un número, no somos una estadística. Porque nuestros colectivos son parte importante de la historia del movimiento LGBT y también de la historia social y política de nuestro país. Poner en conciencia de que somos personas capaces de llevar a cabo esta labor en cualquier punto de nuestras provincias y a lo largo de nuestro país. Porque más allá de que somos muy discriminadas, también es importante que sepan que muchas de nosotras somos artistas o nos gusta expresarnos a través del arte. Y no hay muchos espacios donde podamos hacerlo. Tenemos una manera de existir distinta a la que propone el modelo social y eso genera mucho miedo, mucho rechazo en muchas situaciones. Por eso es importante que suceda un cambio social y cultural profundo y la visibilidad tiene mucho para aportar. Porque así puedo ser yo. ¿Vos por qué pensás que está bueno que se conozca sobre las personas trans? Y por si alguna niña, por ejemplo, le molesta ser una chica y quiere ser chico de repente, yo no sé. Puede hacerlo. ¿Qué? Puede hacerlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Paso a presentarme, mi nombre es Federico y hoy vamos a estar junto con Moshi moderando este conversatorio, que es una nueva actividad propuesta por el programa de ESI y Cultura No Violenta, organizado por la Dirección de Programas Socioculturales de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. En esta oportunidad van a estar varias personas acompañándonos como panelistas. Vamos a empezar presentando a María Maidana, a Dora López y a Marwick Pavino, que van a estar interpretando en lengua de señas para todos nosotros que vamos a estar acá participando. Así que ahora sí, yendo a los panelistas, vamos a empezar con Natalia Roche, que es la directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación, docente, diseñadora y maestranda en políticas de desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata. En segundo lugar, presentamos a Greta Pena, que fue directora de Prevención e Investigación de Prácticas Discriminatorias del INADI y representante de Argentina ante los grupos permanentes de discriminación, xenofobia y racismo, y género y diversidad sexual en las reuniones de altas autoridades en derechos humanos y Cancillería del Mercosur, y actualmente es la subsecretaria de Políticas de Diversidad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Seguimos presentando a Gladys Margarita Glacé, que es profesora en Historia, magíster en Demografía Social y doctora en Demografía. Es especialista en producción de datos sociodemográficos. Entre 1994 y 2009 se desempeñó en INDEC, donde estuvo a cargo de la Dirección de Estadísticas Poblacionales entre 2005 y 2009. Es docente universitaria de grado y posgrado en diferentes universidades y ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales especializadas. Actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Seguimos con Florian Vives, que nació el 5 de octubre de 1982 en el barrio de La Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
Viene siendo activista por vidas vivibles para niñeces y personas travestis, trans y no binarias, militante machona, paqui, chongo, puta, madre, lesbiana, chongue, transmasculinidad no binaria, marica, lesbomarica, adulte, con todo el privilegio de poder que eso le confiere, y naciente masculinidad travesti. Narrativas no binarias, de Ediciones Puntos Suspensivos, es su primer libro, y actualmente forma parte de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral, entre otros espacios comunitarios. Seguimos con Aarón Indra Lescano, que tiene 46 años y nació en Santa Fe, pero vive en Resistencia Chaco hace 42 años. Es activista trans no binario por los derechos humanos, forma parte de Transmasculinidades No Binarias Chaco y preside Fundación Trascender. También participa de Todes con DNI. Y por último, pero no menos, Moline Barraza, que es activista travesti marrona. Así que gracias a todos por estar y damos comienzo a esto. Moshi. Bueno, gracias Fede, gracias a todos. Bueno, esta actividad, junto con el video que vimos al inicio, son las actividades que enmarcamos en el marco del 31M, que es el Día de la Visibilidad Trans, que creemos que desde el Ministerio de Cultura es importante tenerlo presente en nuestras agendas porque es de innegable urgencia y necesidad que se hagan visibles estas temáticas. Nos parecía importante en el marco del censo, que nos parece importantísimo en este marco de que se realiza el censo y el 31M, que es la visibilidad trans, poder dar lugar a una conversación en donde podamos dar cuenta de las modificaciones que tiene el censo este año en relación al cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y el decreto del DNI con X, que son marcos normativos de los derechos humanos y que, bueno, son un desafío para la administración pública y sus políticas poder dar cumplimiento a estas leyes. Y bueno, el censo para nosotros era importante también poder este diálogo, digamos, este 31M, pensarlo del censo, porque el censo es la posibilidad de dar cuenta a partir de la ampliación de las categorías de identidad de género, de cómo es y cómo vive, digamos, la población travesti, trans y no binaria. Por primera vez se va a hacer este censo con estas características, entonces, bueno, nos parecía indispensable darnos a un espacio de intercambio y de discusión y de poder complejizar, digamos, estos desafíos. Bueno, en este sentido, y por estas complejidades y contradicciones que queremos abordar, les damos la bienvenida a este conversatorio. Somos más que dos, identidad de género en el censo 2022. Y bueno, la propuesta es, a partir de dos preguntas que tenemos, darle la palabra a los participantes. Las preguntas que teníamos para compartir como disparadoras son: ¿qué implica en términos políticos las decisiones metodológicas para la ampliación de las categorías del censo? ¿Y cuáles son los desafíos en el camino de garantizar la ampliación de categorías identitarias para el cumplimiento del trato digno a todas las personas censadas? Bueno, voy a dar la palabra para que inaugure esta conversación a Natalia Roche, la directora de Programas Socioculturales de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura. Hola Nati, bienvenida. Hola a todos, gracias Moshi. Antes de arrancar les quiero agradecer al equipo de la Dirección de Programas Socioculturales y al equipo de comunicación de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria por este espacio que construimos juntos. Y obviamente a los compañeros del INDEC, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a los compañeros de la Asamblea Trans, Travesti Trans y No Binaria, y obviamente a la Directora Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Laura Bianchi, por la confianza. Al pensar en el censo es inevitable recordar el último censo que para nuestro proyecto político claramente fue un punto de quiebre y en este contexto poder reflexionar acerca de cómo el censo como herramienta, como instrumento de construcción de datos, de construcción de información, pero principalmente de
conocernos, una herramienta para conocernos como población, como sociedad, como argentines. Me parece fundamental celebrar la incorporación de estas nuevas categorías registrales, porque me parece, respondiendo a las preguntas rectoras del conversatorio de hoy, me parece que es la incorporación de muchos, de muchas, de muches, de muchas historias de lucha de nuestro pueblo, que hoy podemos decir que tenemos una herramienta como el Censo 2022 que nos contiene, que nos abraza, que abraza la diversidad presente en nuestro país y que nos fuerza a pensar y a pensarnos en una estructura social binaria. Entonces, me parece que hoy incorporar estas nuevas categorías registrales nos permite desde el Ministerio de Cultura de la Nación seguir construyendo y apostando a una cultura no violenta, que es parte de los propósitos que tenemos como Dirección Nacional, como Ministerio. Y bueno, y me parece que eso es un motivo de celebración, de seguir difundiendo esta victoria, esta conquista de los movimientos sociales, de las luchas feministas, de las diferentes experiencias que hemos podido construir, y seguir pensándonos que esta información que recopilemos en el próximo censo nos ayude también como Estado Nacional a poder repensar nuestras políticas públicas y a ser mejores, a construir un Estado presente con todas, con todos y con todes, y que en ese sentido estemos todos adentro y nos contenga, nos contengan nuestras propias políticas. Aprovecho la oportunidad también para comentarles que desde la Dirección de Programas Socioculturales no solo nos interesó abordar esta temática en el marco del censo, sino también que junto al programa de Cultura Afro estamos trabajando en visibilizar cómo el Censo 2022 también incorporó categorías registrales sobre la población afrodescendiente, afroargentines y africanes. Así que eso, aprovecho la oportunidad para comentarles que también es algo para celebrar en esta oportunidad, y que nos pone muy, muy contentos y contentes de construir una política pública que dé cuenta de la diversidad cultural presente en todo el territorio nacional. Así que, bueno, agradecerles y seguiremos escuchando a los demás oradores y oradoras. Gracias. Bueno, gracias Nati. Ahora le vamos a dar la palabra a Gladys. Mientras, Gladys, si querés prepararte, que tenías unas diapos para mostrar. Gladys, que es del INDEC, que es la Directora Nacional de Estadísticas Sociales y Población, va a tomar la palabra ahora. Quería solo decir que vamos a estar levantando preguntas por el chat, y que al final la primera ronda de exposiciones vamos a dar lugar a las preguntas tanto por chat como las que alguien, si quiere intervenir vía la cámara. Bueno, Gladys. Bien, muchísimas Bienvenida. gracias, Moshi. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer también la invitación como para poder compartir las características de este censo 2022. ¿Sí? En particular, en realidad, yo no me voy a dedicar a mencionar las políticas, porque el INDEC en realidad es el organismo que genera estadísticas que contribuyen, ¿sí?, a las políticas públicas, pero no hace las políticas. Pero sí el censo realmente da cuenta
de las demandas de información del contexto sociodemográfico, en particular en nuestro país. Y en este sentido, como bien comentaba Natalia, que habló, que me precedió, el censo incorpora por primera vez la pregunta relativa a identidad de género, y aquí quiero hacer una mención en particular respecto de las fortalezas que podemos encontrar en los datos del censo. O sea, la pregunta está incluida en un cuestionario único, ¿sí? Por ejemplo, en el último censo de población, por metodologías estadísticas, se aplicó un cuestionario básico y un cuestionario ampliado. Pero en este caso, en el censo 2022, todas las personas por igual van a ser entrevistadas con el mismo tipo de preguntas, ¿sí? Y tanto en aquella población que vive habitualmente en viviendas particulares bajo un régimen familiar, como aquella población que reside habitualmente en lo que nosotros denominamos viviendas colectivas, ¿sí? Donde la población no vive bajo un régimen familiar, sino que comparte temporalmente una convivencia, como puede ser en instituciones geriátricas, prisiones, cuarteles o internados escolares. Entonces, en este sentido, en realidad, hago hincapié en este aspecto porque la fortaleza del censo se encuentra en su carácter universal, es que llega a toda la población, y justamente el principal objetivo es contar a todos y a cada uno sin omitir y sin duplicar. Y en particular, es decir, yo les voy a mostrar en estos momentos voy a compartir las preguntas que han sido incluidas en el cuestionario definitivo del censo, pero también menciono la importancia que tiene otras áreas, como por ejemplo el de la capacitación y el de la difusión, y en particular en este último sentido la difusión alude, o sea, el eslogan de este censo es reconocernos, reconocernos en nuestra diversidad, y ese es es un término que engloba el espíritu de este censo, en particular porque estamos hablando de autorreconocimiento, no solamente de la identidad de género, sino, como se mencionó también, de el autorreconocimiento étnico, tanto de población afrodescendiente como de pueblos indígenas u originarios. Entonces, a ver, voy a intentar compartir. Se observa las preguntas incluidas específicas, ¿no? Incluidas en el censo de población. O sea, se ha mantenido la pregunta de sexo registrado al nacer, y teniendo en cuenta el decreto 476 del año 2021, en donde se incluye la categoría X. Y también, a continuación, como pregunta dirigida a toda la población, figura la pregunta de identidad de género, es decir, si se considera mujer, mujer trans travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad o ninguna de las anteriores, prefiero no contestar, y se incluye también una categoría ignorado en el caso que no sea la persona la que esté autorrespondiendo su propia identidad, sino que
por diversas razones sea otra persona que desconozca la identidad de género acerca de la cual se está preguntando. Y en particular quería mencionar que este censo se va a implementar de acuerdo a como nosotros lo conocemos el 18 de mayo, o sea, de manera presencial, el miércoles, feriado nacional, en donde los censistas van a recorrer vivienda por vivienda, ¿sí? Y van a completar los datos en el cuestionario en papel. Pero este censo también brinda la posibilidad, o sea, ya está abierta desde el 16 de marzo, de que la población complete por autoempadronamiento, o sea, el censo digital, o sea, es el mismo cuestionario, pero incluido en formato digital para que la población pueda autoempadronarse. En realidad, si bien es la persona que puede completar el cuestionario, pero lo completa con todos los datos de los integrantes de la vivienda. De esta manera, si el censista al tocar el timbre le responden que ya han completado el censo digital en esa vivienda, solamente va a requerir el código de completamiento y finalización del código del censo digital y la cantidad de personas según sexo registrado al nacer que han sido censadas en esa vivienda. Y va a continuar la entrevista en otra vivienda. Si los integrantes de la siguiente vivienda no han completado el censo digital, el censista procederá a realizarle la entrevista cara a cara, como siempre tradicionalmente han sido nuestros censos. Así que bueno, estoy abierta a las consultas y todas las consultas que quieran al respecto del censo 2022. Y Bueno, reitero que es un placer participar y agradezco la invitación. Gracias, Gladys. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Greta Pena, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es actualmente la subsecretaria de Políticas de Diversidad. Hola Greta, bienvenida. Bueno, la verdad que felicitarles por el espacio. Creo que es el primer espacio donde nos permitimos hablar desde diferentes roles e identidades sobre el censo 2022, una herramienta tan importante y que está trayendo bastantes debates. No sé, no estaba leyendo los mensajes. Creo que a la primera pregunta que implica políticamente, que es una muy buena pregunta, porque las mayores implicancias son políticas y me parece que así lo tenemos que tomar, ¿cómo conjugamos? Primero, una situación de falta de estadísticas total sobre la población LGBTI más en general y la población trans, travesti en particular. Los pocos datos que hay han sido surgidos de una prueba piloto que realizó el INDEC en el 2012, en donde participó en ese momento el INADI, y el resto fue construido por la sociedad civil, por el activismo LGBTI y travesti trans en particular. Lo otro que hay también es sesgado, y la verdad es que es muy importante para la planificación de las políticas públicas y para el propio activismo, y es una obligación del Estado contar con estadísticas sobre grupos poblacionales, sobre todo si estos son de esta manera conformados como grupos vulnerados o grupos precarizados. Entonces, primero tenemos una necesidad y una obligación nacional e internacional de contar con estadísticas que no están. Por otro lado, nuestro país es un país de avanzada en el tema de la progresividad en los derechos que van sacando a las legislaciones ancladas en lo biológico quizás, para dar paso al deseo y a lo cultural. Fíjense que
no solo la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, la de reproducción humana asistida, la inserción en el Código Civil de la filiación por voluntad procreacional, es decir, que ya la palabra lo dice, la voluntad, el deseo, y no referido a lo biológico. Todo ese proceso choca con un sistema que no es solo obviamente argentino, cisnormativo y binario, ¿no? En nuestra forma de contar, en nuestra forma de tener los formularios, en absolutamente todas las divisiones que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo conciliamos estas dos necesidades y la importancia de este censo, luego de 10, que se hace cada 10 años, y que circunscribámoslo a que yo no soy una experta ni mucho menos en estadística, habló la compañera del INDEC, pero no es un paper, no es un panel, es un censo que se le hace a los aproximadamente 44 millones de argentines, atravesadas por distintas regiones, culturas, aprendizajes y demás. Primero tener en cuenta esto, ¿no? La implementación. Entonces, en ese contexto, que aparezca una pregunta sobre la identidad de género de las argentinas, los argentinos y las argentinas, mi respuesta es un avance tremendo, espectacular. Esa es mi primera respuesta. Sobre todo porque calculo que el 90% de la población ni siquiera sabe lo que es la identidad de género. Digamos, seamos un poco realistas porque acá estamos en un panel, quizás con propios compañeros travestis y trans, o activistas, o funcionarios, o militantes que, digamos, bueno, eso, activamos y militamos sobre el tema. En este caso yo soy una persona cis, mi identidad es lesbiana, y también quiero recordar, porque también tuve la oportunidad de participar en el censo de hace 10 años, cuando por primera vez se pudieron contabilizar a las parejas integradas por personas del mismo sexo género y sus hijes. Antes, cuando me venían a hacer el censo a mí, por ejemplo, que te preguntaban, agarraban jefe o jefa de hogar, si yo decía que mi pareja o mi cónyuge, bueno, en ese momento fue el 2010, todavía no estaba, y salía con el sexo mujer, y yo era una mujer, el INDEC y el sistema lo computaba como una inconsistencia. Mirá qué palabra para trabajar en terapia, ¿eh? Inconsistencia. Y como un error, no se contabilizaba, ¿sí? En el 2010 se empezó con ese proceso de poder contabilizar, y creo que ya en ese momento, sin existir la ley de identidad de género y las inscripciones, había más de 40.000 familias con hijos e hijes conformadas por personas del mismo género, siendo eso un subregistro total, ¿no? Porque no se le preguntaba a todos y todas las personas. Eso nos permitió, ese número, empezar a desplegar ciertas políticas, en este caso con las diversidades o las disidencias familiares o demás. Y ahora surge esta pregunta por la ley de identidad de género, que también es tan excelente nuestra ley de identidad de género, que recordemos que existe un artículo muy importante, que es el artículo 12, que es el del trato digno, y que una persona puede autopercibirse con la identidad de género que así lo desee, y la opción de registrarlo en el DNI es justamente un derecho, no una obligación. Entonces, si yo quisiera saber, o si solo fueran personas travestis y trans, las personas que hubiesen modificado su cambio registral, no necesito poner la pregunta, voy al RENAPER y tengo la cantidad de personas, ¿sí? Lo mismo con otros grupos poblacionales. Acá sabemos nosotros
que eso no estaría bien, porque existe el trato digno, y cada quien puede cambiar o no su sexo y nombre de pila, sexo-género y su nombre de pila registral. Lo mismo con el proceso del no binarismo, que se pudo avanzar, no en algo que tiene que ver con una perfección absoluta, por supuesto, siempre va a haber maneras de mejorarlo, es un avance haber podido desde el Estado, no desde un panel, romper y decir que hay personas que pueden estar por fuera del binomio de las categorías varón o mujer, por lo menos a mí me parece un gran avance más allá de cómo se ha podido articular jurídicamente si una X, si una Y, si una esto, si el pasaporte, si el DNI, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todos estos desafíos que tenemos que tomarlo con la verdadera dimensión política. Primero, de que hace ya una década, o más de una década, la población LGBTI+ se ha transformado en un sujeto político, ¿no? Hablábamos acá de la visibilidad, del Día de la Visibilidad Trans, o la visibilidad como forma de lucha de todo el colectivo, ¿no? Que por ahí en otras comunidades no lo es. Las personas LGBT siempre luchamos visibilizándonos, porque es una manera de decir que estamos en la sociedad y de poder combatir con los estereotipos, cosa que no es muy cómoda, la verdad, que no es muy hermoso visibilizarse, tener que visibilizar a las familias, tener que contar lo que para una persona cis y o hetero es su vida privada, ¿no? Sin embargo, para nosotros cobra una dimensión política. En este desafío estamos. La pregunta sobre la identidad de género es un avance fundamental. El censo, no el digital, el censo es anónimo. Ojalá pueda ser bien implementado, poder tener algunos datos que por supuesto van a ser subregistros. Las categorías que se pudieron abrir, piénsenlo que sería una variable. Si hubiese más categorías o demás, ya no sería una variable en el censo, sería una encuesta específica, que sí vamos a avanzar con el INDEC. Yo estoy segura que vamos a avanzar en una encuesta o en un muestreo, o como se diga técnicamente, que tenga que ver con una mayor profundización de esas categorías y de las situaciones de vida y de las biografías de vida de las personas travestis, trans y o no binarias. Entonces, perfectibles, sí. Avance, también. Y políticamente, me parece que ante el gran avance de grupos que excluyen a las personas trans, llamamos TERF, algunas en la jerga, y que existe, por ejemplo, al día de hoy, una presentación de una cautelar contra esa pregunta sobre la identidad de género, tenemos que pensar estratégica y políticamente cómo defendemos esa pregunta, cómo la defendemos, cómo la perfeccionamos en otros instrumentos y cómo avanzamos, pero cómo la defendemos, porque estamos ante una situación mundial y regional de discursos de odio, de discursos por prejuicio, como le quieran llamar, muy fuerte, muy organizada, muy financiada económicamente. Y entonces me parece que tanto desde la sociedad civil como quienes tenemos responsabilidades en las políticas de la materia, tenemos que dimensionar con datos, se puede trabajar más fehacientemente, con datos las personas se cuentan, todos contamos, y poder abordar y empezar a existir también para las políticas del Estado. Eso es lo que creemos, bueno, en las políticas públicas, por supuesto que hay opiniones súper respetables que entienden o que rechazan cualquier acción estatal. Lo último que digo, porque me parece más interesante intercambiar, después es cómo trabajamos esos datos, porque también
Son datos sensibles, son datos que se pueden usar para el bien y se pueden usar para el mal, y necesitamos también construir protocolos para el tratamiento de las estadísticas y los datos en materia LGBTI en general. Así que bueno, quizás tirar esos disparadores y bueno, a disposición después para el intercambio. Muchas gracias, Greta. Damos palabra entonces ahora a Florian Vives, a Florian de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Zona Integral. Florian, bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por el espacio a todos y todas. Bueno, primero que nada yo quiero dar mi total apoyo a, en este caso, los compañeros que están ahí trabajando en el Ministerio de Cultura y dándose la tarea pedagógica de aportar a la transformación del sexismo estructural del Estado, que es una tarea tan difícil como importante. Así que todo mi respeto y mi agradecimiento a esos compañeros. En este caso, Moshi y Fede. También agradecer y celebrar la voluntad política de aquellas personas que tienen un rol de decisión e incidencia y acompañan esta tarea que se están dando los compañeros. Y lo digo porque en términos políticos, ya que la pregunta es en términos políticos metodológicos, creo que más allá del recorte de la metodología del censo, en términos, no sé, académicos que no puedo ni siquiera yo categorizar, sí entiendo que hay algo de la metodología que está antes y después que tiene que ver con esto, justamente. También decir que me parece súper importante el rol del Ministerio de Cultura en relación a la posibilidad de acceder al trato digno, porque bueno, ojalá se fortalezcan las políticas en este sentido. Me parece que la cultura ocupa un lugar importantísimo en relación al trato digno en la sociedad, ¿no? No solo en las instituciones o en lo que esté institucionalizado, sino que desde las instituciones la cultura mueve un montón de paradigmas sociales y bueno, y ojalá esto se profundice y tengan cada vez más lugar, como se veía en el hermoso video que mostraron al principio, les artistas travesti, trans y no binarias que tanto tienen para compartir. Y es una forma importantísima de dar lugar y visibilizar y legitimar desde el Estado en la sociedad a las personas travestis, trans y no binarias. Pero no solo para nosotros, porque lo que construimos y lo que tenemos para aportar a la sociedad le sirve a toda la sociedad, no solo a nosotros. Y eso también me parece importante decirlo. Bueno. Luego, a ver, yo tomé algunas notas, pero después me pierdo. Bueno, no, y en este sentido también reafirmar la importancia de profundizar el cumplimiento de las leyes que ya están promulgadas, como la ley de cupo laboral, porque para que sean muchos más compañeros travestis, trans y no binarias dándose esta tarea pedagógica en el Estado, y ojalá cada vez más ocupando roles de incidencia y decisión dentro del Estado, ¿no? Y bueno, en términos políticos, las decisiones metodológicas, yendo un poco a la pregunta y a los desafíos, yo creo que una de las, digamos eso, una de las importancias que tiene el censo, ¿no? Entendemos, es generar información que permita afilar un poco las políticas públicas para dar respuesta a las necesidades presentes en la sociedad. En ese sentido, me parece que el gesto político de incorporar más identidades que el binomio mujer-varón-cis es un hecho político muy importante. Y
Y en el mismo sentido, creo que en términos metodológicos, un poco volviendo al sentido inicial en que lo planteé, poder construir las políticas públicas, incluido el censo, dialogando con las construcciones de saber que tenemos las propias comunidades que venimos siendo excluidas, y es fundamental justamente para poder romper, ya se empieza, si hiciese eso, ya se empezaría a romper un poco con la vulnerabilización a la que se ven sometidas nuestras vidas, dependiendo la gravedad de las interseccionalidades que nos atraviesen a cada quien, además de la identidad de género, ¿no? Que no es lo único que somos, también vale decirlo. Y no es de lo único que podemos hablar. Y en este sentido, yendo a lo metodológico de las preguntas del censo sin meterme demasiado, aunque hemos trabajado mucho desde la Asamblea Travesti, Trans y No Binaria por la salud integral al respecto, porque cuando se publicó el primer borrador nos dimos a la tarea de reunirnos, de leerlo, de pensar, de escribir aportes, pero bueno, hay algo ahí, un ejemplo un ejemplo que da cuenta de la importancia metodológica de incorporarnos a la construcción, ¿no?, de las políticas públicas, y en este caso del censo, es, por ejemplo, la parte de fecundidad, ¿no?, y de gestación. Porque si la pregunta está dirigida a mujeres, más allá de que se incorporen algunas de las identidades presentes en la sociedad, como varón trans, mujer trans, indispensable que aparezcan, y lo celebro, pero en términos de construir información que sirva para generar políticas públicas, no tener en cuenta que existimos varones trans, transmasculinidades, travestis, no binarias, agéneros, que también tenemos útero, que también gestamos, que también tenemos a cargo personas, que digo, tenemos a cargo legal, económica y afectivamente personas. Bueno, es un problema al momento de utilizar la información que se desprende de este censo para generar políticas públicas. Eso como un aporte a futuro, celebrando, bueno, que por fin, por lo menos, el Estado legitime que existimos, de algunas maneras. Y bueno, creo que ahí ya entré un poquito en los desafíos, ¿no? Los desafíos son poder empezar a revertir la lupa y dejar de pensar que hay en lo trans específico para revisar un poco el cisexismo estructural, porque eso nos va a dar la solución metodológica para erradicar las violencias y la exclusión. Bueno, eso, creo que a mí me da mucha vergüenza y un poco de nervios, así que me olvido de cosas para decir, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Espero que se haya entendido algo de lo que dije. Gracias, Florian. Yo también estoy un poquito nervioso, lo digo para que... bueno, y así le damos la palabra a Aarón, de Transmasculinidades y No Binarias Chaco. Así que, Aarón, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Tomé nota, voy a leer lo que escribí, porque el nivel de ansiedad es bastante alto y se olvidan, como dice la compañera. Para mí, ¿se escucha bien? Gracias por la invitación, gracias por armar esto tan cuidado, así que eso, más que nada. La ampliación de las categorías identitarias, en lo personal pienso que aportará gran riqueza cultural, y que por otro lado pienso que fuera de toda polémica social será un desafío que pondrá en debate la posibilidad del replanteo de las identidades impuestas al nacer para toda la población. Y sobre las complejidades de ampliar las categorías identitarias, considero que es avanzar en materia de derechos,
mediante la investigación, planificación y redacción de nuevos actos administrativos que contemplen nuestras identidades y que garanticen nuestros derechos para la mejora de la calidad de vida de cada persona que no se reconozca dentro del sistema normativo cis heterobinario. Con esto estaríamos en vías de expresar que tenemos un Estado presente y que trabaja en pos de una justicia igualitaria para todos. Traté de hacerlo resumido por los tiempos de cada uno y bueno, ese es mi sentir y mi pensar sobre el censo de este año. Y espero que sea un gran avance y que entre población activista y Estado podamos avanzar con esto para todos, para una vida digna. Muchas gracias. Gracias, Aarón, por tus palabras. Y vamos con la última panelista, Molly Barraza, activista travesti marrona. Molly, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Cuando escuchaba la presentación de los demás, decía, wow, ¿no? qué importante. Mi presentación fue muy cortita, la traté de resumir, pero yo, además de eso, también cuando vi el video, me sentí muy identificada también con la compañera que es artista. Yo, además de ser activista, también soy artista, soy intérprete dramática, estoy en la Universidad Nacional de las Artes estudiando licenciatura en actuación. Además de eso también soy informática, estudié soporte y mantenimiento informático en un instituto nacional en Salta, porque soy ahí, y nada, fuertemente digo que soy una persona marrona, y mi activismo como travesti marrona es parte también de mi identidad. Y retomando y tomando lo último que me dejó Aarón, que es esto, que la importancia también de la relación entre los activistas y el Estado, que de mi parte y imagino que también de Flori, es muy, muy importante, ¿no? Nos parece como algo que es súper relevante también para la ayuda en conjunto de lo que en realidad se ve en las realidades que a nosotros nos toca conocer, ¿no? Cuando llevamos a la calle, cuando salimos a la calle y nos encontramos con problemáticas que lógicamente es muy difícil se lleguen a conocer como si no se, no se intercambia más próximo, ¿no? En cuanto a las preguntas del censo, habíamos anotado un par, ayer hicimos un Zoom nosotros juntos para bajar los nervios de todo esto, porque nos parecía como un montón. Y una de las preguntas que me anoté personalmente, que me pareció muy importante, es que metodológicamente, ¿cuáles son los objetivos políticos que se pensaron desde el censo? ¿Sí? Los objetivos que a partir de esto se toma como para tener una diversidad y una presencia del Estado en apoyo a esta misma diversidad, ¿no? El reconocimiento no solo en cuanto al género, y también me parece importante la visibilización y el entendimiento de que las corporalidades trans también podemos gestar, no hablo por les compas. Me parece súper importante, y voy a decir muchas veces eso porque la importancia que siento que necesitamos es parte del apoyo del Estado. Somos el pueblo, estamos acá siendo el pueblo, cada persona que está acá, las personas que nos están escuchando, las personas que van a censar son el pueblo, el censo es para el pueblo, y nosotros habitamos en el pueblo porque somos el pueblo, y la visibilización y la importancia de tomar políticas con nosotros y para nosotros también es conjunta. Seguramente me estoy mareando un poco, pero tengo un poco de ansiedad, y no... en esta exposición me siento un poco
un poco abrumada, ¿no? Y voy a bajar un toque y después voy a retomar cuando esté un poquito más abajo. Les pido 1000 disculpas. Gracias, Molly. Creo que, bueno, tu pregunta puede ser una de las primeras preguntas que vamos a enumerar y voy a también leerlas del chat. Molly terminaba su primera parte de la intervención preguntando, tal vez para Gladys, pero bueno, un poco para todos también, ¿cuáles son los objetivos políticos que pensó el censo, entiendo yo, para el censo, digo, más allá de la amplitud de las categorías en una pregunta o modificación en otras preguntas? En el chat voy a retomar y voy a leer para todos las preguntas que están apareciendo. Tatiana pregunta si se podrían incluir a las personas intersexuales dentro de la grilla de identidades. Pato pregunta, ¿cuáles son, esta es larga, pero la voy a leer despacio, cuáles son los argumentos por los cuales el INDEC sigue utilizando la categoría sexo asignado al nacer, siendo que esa pregunta pondría en tensión el cumplimiento por el artículo 12 y la LIG en términos de trato digno? Siendo que una respuesta podría ser el argumento de continuidad de la serie. ¿No podría existir un correlato entre identidad de las personas cis, varones y mujeres, con la vieja categoría sexo? ¿Se dieron discusiones interdisciplinarias y con personas LGBTTNB+ para llegar a este acuerdo? ¿Tiene el INDEC previsto en algún futuro el impacto de los resultados del censo para poder cruzarlos con la EPH y la encuesta de uso del tiempo, EUT, dado que la información sobre ingresos y empleos sobre personas TTNB y LGB+, es una deuda para contar con información para el cumplimiento efectivo de la LIG? Después, 2 preguntas más. Francisco pregunta, quería consultar cómo trabajaron sobre las preguntas de género en las capacitaciones de los censistas, dado que en la prueba piloto encontraron muchos censistas que por incomodidad no hacían la pregunta o la alteraban. Y después está la pregunta de Juan, que dice, ¿se puede tomar la pregunta para preguntar? Sí, Juan, te doy la pregunta, te doy la palabra. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Te doy a vos la palabra, Juan, y después si hay alguien más. Gracias. Perdón, era un poco larga y no sabía bien cómo ponerlo por escrito. Antes que nada, igual agradecer por este conversatorio y al Ministerio de Cultura también por darnos este espacio, porque creo que en estos diálogos todos podemos aprender un montón. Y bueno, escuchándoles a todos, me ponía a pensar sobre las posibilidades y los límites, ¿no? Que surgió mucho respecto a estos cambios introducidos en el censo, y ahí me surgían un par de cosas que quiero reponer, que por un lado, una inquietud respecto a la incorporación de la X en la pregunta sobre sexo, dado que esta pregunta hace referencia al sexo asignado al nacer y no a la información que dice el DNI, ¿no? Digamos, la X es una opción para el cambio registral y no parte de la asignación compulsiva de género que se hace sobre las criaturitas apenas nacen. Digo, son dos cosas bien diferentes entre sí, y esa asignación que hace la medicina es en términos binarios, digamos, esto sigue siendo así. Entonces, bueno, como ahí un poco me preguntaba alrededor de eso. Después, por otro lado, en la pregunta sobre identidad de género, me parece que hay un montón de cosas a celebrar, y todas las cosas que fueron nombrando, la verdad que sí son para tener en cuenta. Y bueno, el hecho particular de que aparezcamos nombrades, digo, tanto travestis, transmasculinidades como personas no binarias, que aparezcamos en esos términos, que son los términos que histórica y colectivamente hemos reivindicado, no es menor, digo, es un detalle a resaltar que hace a lo celebrable de esta pregunta sobre identidad de género que aparece por primera vez en el censo. Entonces, bueno, un poco la pregunta que tenía yendo ahora a la cuestión es,
cómo, y acá quizás me interesaría preguntarle sobre todo al INDEC y después también escuchar como qué tienen para decir los otros panelistas, entendiendo esta tensión que se da, ¿no?, entre la enorme potencia que está trayendo preguntar sobre identidad de género y las limitaciones que se encuentran en la pregunta sobre sexo, como bueno, cómo podemos seguir mejorando a futuro para que sea lo mejor posible siempre lo que hacemos, y si es como un horizonte posible en algún momento eliminar la pregunta sobre sexo y agregar un campo abierto a la pregunta sobre género. Bueno, gracias Juan. Vamos a darle la palabra a Ux, que quería decir algo. Buenas tardes a todas las personas presentes. La verdad que estoy muy feliz de participar de un conversatorio de esta característica, pensándonos en ciudadanía plena, existencial, y teniendo la verdad que un trabajo inmenso, digamos, y yo soy Úrsula Savarese, perdón. Soy de la provincia del Chaco, soy directora de diversidad, disidencia sexual, identidad de género, que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia del Chaco. Directora política, para decirlo así, porque no estoy dentro de la estructura tampoco, pero le ponemos onda. Y acompaño, digamos, todas las normativas y las miradas que se dijeron aquí, comparto 100% por ahí el acompañamiento y la mirada del compa Aaron, digamos, entendiendo las posturas diversas que hoy sigue existiendo. Y lo que a mí particularmente me hace mucho ruido o me preocupa de este censo es la falta de publicidad o de promoción que tiene dentro de nuestro propio colectivo o nuestra propia población en sí, de cómo poder generar, digamos, esta existencia dentro de esta gran herramienta política para el armado de políticas públicas futuros a nuestras existencias, a nuestras vidas. Y otro aporte que por ahí podemos pensar en próximos años, porque veo que ya estas planillas ya están seguramente impresas, Gladys, que es del INDEC, seguramente ya están impresas, ya están pensadas, ya están generadas, todo un sistema para poder recopilar estas estadísticas y nuestras cuerpos y cuerpes dentro de este mundo, que hoy no podemos nombrar, hoy no nos podemos autonombrar y también autoexistir también en una sociedad un poco mejor de la que estuvimos ahí dando vuelta. Es también la mirada centroporteña que tiene el armado de estas estadísticas. Por ahí dentro de 4 años, o capaz que sean menos, podamos ver de ampliar esa participación en la mirada federal, ya que tanto por ahí las políticas nacionales hablan de políticas federales, sea realmente que abran las puertas para que las provincias y las organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo o que iniciaron este corto proceso de participación en una sociedad participativa, ciudadana, puedan ver de ir trabajando a futuros formularios donde podamos construir entre todos, entre todas y todes, lo mejor posible para poder estar un poco mejor toda la ciudadanía. Me preocupa esto nada más, por ahí darle más difusión al censo, ver cómo las organizaciones de la sociedad civil puede hacer publicidad o comercializar el censo y la importancia que tenemos
también como militante y como activista LGBTQ+, poder incentivar a nuestras compañeras, nuestras hermanas, hermanos, hermanas, hermanes, a que el día del censo, tanto virtual como que va el encuestador, la encuestadora, podamos tener ese troquel o esa participación dentro de este censo tan importante que seguramente, no tengo la duda, que generará a un futuro más políticas públicas reales de lo que antes no teníamos y que hoy estamos de a poquito generando con lo poco que también nos deja el Estado, tanto nacional y provinciales, en hacer una injerencia en política. Porque también nosotras, nosotros y nosotres estamos haciendo esta participación dentro de un sistema gubernamental y también dentro de una política pública, una política social, cívica, y de apropiarnos de lo que fue la ley de identidad de género que nos adquirió como sujetas, sujetos y sujetos de derecho. Nada más que eso, y felicitarles a cada una de las personas que fueron partícipes de este Zoom. La verdad que acompaño 100% estas miradas, compartiendo el sentimiento, el corazón de aquellas personas que aún no se sienten identificadas con la X, aquellas personas que aún seguimos interpelando la visibilidad de nuestras corporalidades dentro de los estados y de los formularios, para sentirnos un cachito un poquito más cerca de la igualdad, del sentido común, de ser todos desiguales, pero a la vez igualdad en el reconocimiento de derechos. Nada más que eso, abrazos a todos y éxito, y pongámosles la mejor para este censo 2022, que seguramente va a tener datos que antes no lo teníamos, como bien lo dijo Pena, cuando existían matrimonios del mismo género, estaban identificadas de una forma y que después de una ley pudieron identificarse como corresponde y darle una visibilidad a esos matrimonios del mismo género. Nada más que eso, gracias por dejarme estos segundos y los abrazo desde acá a todos, a todas y todos. Gracias, Ux. Bueno, acá se sumaron dos preguntas. Lila, ¿dónde está Tehuel? Pregunta, ¿recibieron licencistas una formación especial en género para trabajar estas preguntas? Y después la otra es, ¿está pensado desde el INDEC o el Ministerio de Mujeres algún dispositivo para acompañar situaciones de discriminación si es que así sucediesen? Propongo tal vez darle la palabra a Greta, que se tiene que retirar, creo que estaba con un vuelo o algo así, y luego el resto de los participantes. Greta, si querés contestar la pregunta tal vez de... Sí, muchas gracias. Sí, son un montón de preguntas. Primero quiero que por ahí ubicarnos un poco en tiempo y espacio de lo que es un censo, que es lo que decía al principio, que se hace, no sé, Gladys, desde 1700 y pico, ¿sí? Sí, la pregunta desde 1869, perdón. Claro. Sí, desde 1869, el primer censo nacional. Ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Es un instrumento mundial y que se hace desde ese año. Y que debe ser comparable con los anteriores y comparables en regiones si hay normativas internacionales y nacionales que hablan de esto y demás. O sea, ubicarnos un poco en eso. El sexo se pregunta siempre. No sé el digital, pero cuando el censista, la censista, el censista te haga la consulta, te va a preguntar cuál es tu sexo, no el sexo asignado al nacer, primero. Segundo, el censo es anónimo, cada quien puede contestar lo que quiere. Lo que quiere. Bueno, tal como Greta a ver, señaló desde el comienzo, en términos de
que el censo no es perfecto, sino que es perfectible, y que este es un primer paso. Estaba mencionando también el hecho de la comparabilidad internacional, y en este sentido, en particular, lo que puedo compartir con ustedes es que respecto de la identidad de género, cuando comenzamos a trabajar en ella, ¿sí? Le hace 14, 15, 2016, no existían recomendaciones internacionales que nuclearan, ¿sí?, a los países y orientaran. Entonces, en general, lo que todos los países realizamos es una recopilación de los antecedentes, nos ponemos en comunicación con otros países que hayan incluido determinadas variables, y realmente nos encontramos con que eran muy pocos los que sí lo estaban haciendo, le hace Reino Unido, Australia, Canadá, inclusive pruebas en España. Entonces, esta pregunta que yo les acabo de mostrar en estos momentos es producto del año hasta el 2021, y es muy diferente a la pregunta inicial, dado que en el contexto en el que estábamos trabajando, ¿sí?, en 2019, ¿sí?, pensando que el censo se tenía que implementar en el 2020 y no se implementó por la pandemia, esto, a ver, ¿en qué favoreció? En continuar incluyendo todas aquellas transformaciones, modificaciones, ajustes, que inclusive yo recuerdo haber mantenido, creo que reuniones virtuales, porque el 2020, creo que con Florian seguro, y no sé si con Juan, tal vez me puedo confundir, pero con esto les quiero comentar que es parte de un proceso. La pregunta del censo es el reflejo en un momento dado, ¿sí?, y que seguramente a futuro se va a reflejar todas aquellas modificaciones que se den socialmente, en el marco legal también. El tema de la comparabilidad sí es un criterio que necesitamos mantener desde el punto de vista metodológico. Si bien una de las preguntas mencionaba que, bueno, una respuesta podría ser el argumento de continuidad de la serie respecto de la pregunta relativa al sexo. Sí, necesitamos incluirla, considerando todavía, y esto es a título personal, considero que en este caso estamos en un momento en transición. Necesitamos generar muchas más pruebas de medición para llegar a poder integrar, como aquí creo que mencionaba Juan, la posibilidad de solamente poder contar con una sola, con una variable, de la cual poder sí contar con una medición de mujer y varón cis, o sea, eliminando el sexo al nacer. Yo les diría que nos queda mucho trabajo por delante para realizar, y que, les vuelvo a repetir o reiterar, este es un primer paso, ¿sí?, básicamente. Respecto de la potencialidad que tiene el censo como aporte a las políticas públicas,
es la posibilidad de desagregar la información hasta el menor nivel local de área geográfica, que pueda preservar el secreto estadístico. Es decir, que nosotros no, la ley de secreto estadístico establece que solamente se pueden difundir en compilaciones de conjunto los datos relevados individualmente, ¿sí? Entonces, cada vez que se difunden datos estadísticos, se tiene ese cuidado de preservación en términos de que no se pueda llegar a individualizar cada una de las respuestas. Entonces, la difusión de la información del censo nos va a poder brindar, más allá de la cuantificación y del autorreconocimiento, también la caracterización en términos de ocupación, educación, migración, todas las variables incluidas en el censo en estos momentos, en un censo de población. Greta mencionó una posibilidad a futuro, que es la posibilidad de profundizar acerca de la identidad de género a partir de otra fuente de información, como son las encuestas. Los censos de población son en ese sentido, al tener que llegar a todos y cada uno, y ser universales, no pueden contar con una excesiva cantidad de preguntas, y las preguntas no pueden contar con una excesiva cantidad de categorías de respuesta. Pero sí la encuesta. La encuesta es una fuente de datos que está pensada para poder profundizar cada uno de los temas que nosotros necesitamos conocer. Entonces, sí, Moshi, perdón, me estabas haciendo una seña. Sí, no, para como redondear, tal vez si podías tomarte, porque hay algunas personas más anotadas, si podías tal vez responder algo, porque surgió por varios lados las preguntas sobre la capacitación de los censistas en relación a la dificultad o incomodidad que tenían los censistas, o cómo fueron capacitados los censistas para esta actividad, para este censo. Claro. Quiero hacer una acotación porque en las pruebas piloto que llevamos a cabo en la primera y en la segunda, los censistas se capacitaban de manera presencial como tradicionalmente lo habían hecho. Y producto de la pandemia, justamente una de las modificaciones que también se incluyó fue incluir una capacitación virtual en donde la formación o la transmisión de conocimientos no es en forma presencial, les diría en un 98% de los casos. Entonces se incluyen en los módulos de capacitación virtual toda la orientación, no solamente en identidad de género, sino también en el resto también de las variables por autorreconocimiento en particular. Eso por un lado. Ahora, por eso estaba escuchando y estaba pensando que en particular el aporte del censo digital en este sentido creo que podría ser un muy buen aporte, dado que no hay una persona que haga de intermediaria para realizar la pregunta, sino que cada uno de nosotros completa por sí misma esa información. Entonces, también se mencionó el hecho de la anonimicidad, o sea, el censo es anónimo. Por más que el censista presencialmente
le pregunta el nombre para ordenarse en la entrevista. En el censo digital se solicita el número del DNI para asegurar que corresponde a una persona humana registrada, ¿sí?, en el Registro Nacional de las Personas, ¿sí?, y mayor de 14 años. Pero ese dato es un dato independiente y que no se linkea de ninguna manera con la base de datos del censo. No sé si yo me puedo llegar a explicar. O sea, para preservar la anonimicidad, o sea, que el hecho de que el censo es anónimo. No sé si sigo respondiendo a otros, no sé, no anoté las últimas, Moshi. No, está bien. Creo que ahí un poco se fue contestando. Le vamos a dar la palabra a Florian y luego a Pato. Y bueno, y ahí vamos viendo el tiempo que nos va quedando para sumar alguna pregunta más y ya ir cerrando. Florian, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Moshi, gracias. Bueno, ante todo quiero abrazar a Gladys porque está acá dando respuestas explicativas como corresponde, ¿no? Pero bueno, realmente está dando la tarea de buscar argumentos y tratar de explicar y de dar respuesta seria y respetuosamente a las preguntas, poniendo la cara también por decisiones políticas que la exceden como cuadro técnico, ¿no? Y necesito, antes de responder algunas cosas, abrazar a Gladys y poner esto en claro, porque bueno, voy a plantear diferencias, pero necesito que quede claro que no son con Gladys y que Gladys no es la responsable de lo que estoy planteando, porque su rol es un cuadro técnico. Bueno, dicho esto, me parece muy interesante esto que trae Gladys respecto de las recomendaciones internacionales, más allá de la fecha y del origen del censo, ubicándome un poco en tiempo y espacio, como dijo Greta. Hoy sí hay un montón de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. No solo hay recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que hay tratados internacionales a los cuales algunos países adscriben y por lo tanto se adscriben, les compete el cumplimiento. Es el caso de Argentina, de muchos de esos acuerdos internacionales de derechos humanos. Y no solo están las recomendaciones y el marco normativo de los derechos humanos con estos acuerdos, sino que también existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene otro carácter, donde no solo recomienda, ¿no? Y tiene una opinión consultiva, la 24 del 2017, donde muchos de los derechos que estamos planteando transversalmente, que tocan el censo y otros temas que hemos ido planteando al Estado a lo largo de estos últimos años, puntualmente tratando de establecer diálogo, se expresa claramente, ¿no?, en esa opinión consultiva y reafirma ya en términos de corte, ¿no?, no de comisión, de corte, reafirma nuestros derechos. En ese marco, algo que hoy internacionalmente está establecido como concepto, bueno, y dentro de no me salen las pronunciaciones fuera de mi lengua natal, pero dentro de la soft law, no sé si está bien dicho, podemos encontrar los principios de Yogyakarta, ¿no? Donde ahí sí hay participación de personas trans con toda su construcción de saber específica, la singular y la comunitaria aportada. Y bueno, en definitiva tenemos una definición de identidad de género, ¿no?, que también aparece en la ley 26.743 de identidad de género, que habla de el sentimiento interno tal cual cada persona la siente. Ahí tenemos una situación con la lista exhaustiva de identidades, ¿no?
No voy a entrar en una discusión respecto de la X porque no es el tema de este encuentro, y la verdad que me parece que no nos va a quedar nada en claro si nos vamos mezclando temas. Así que voy a hablar de lo que nos atraviesa en este momento. En relación al censo y la lista exhaustiva en relación al censo, y la definición acorde a los tratados internacionales de derechos humanos, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con acuerdos a los que la Argentina adscribe, lo que yo veo, como bien dijo Gladys, hemos tenido reuniones desde la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral, porque no es que nosotros le reclamamos al Estado en una lógica demandante paternalista, nosotros tenemos un rol activo, nosotros dedicamos un montón de horas de tiempo y de trabajo a estudiar lo que no sabemos, a aprender, a pensar comunitariamente, a romper nuestros propios esquemas con la interseccionalidad que nos trae. Por ejemplo, Molly reafirmó con fuerza que su identidad es marrona, dentro de un montón de otras interseccionalidades que atraviesan su identidad, ¿no? Yo no. Si no viene Molly a romper mis categorías, las que aprendí a construir desde que nací, para que yo pueda ver más allá de mi lugar en el mundo, yo no puedo identificar esa opresión y no puedo identificar entonces mis privilegios, que los tengo, como tengo un montón de opresiones. Y esto es así. Todas las personas tenemos opresiones y privilegios, incluso en los grupos subalternizados, incluso en condiciones de vida vulnerabilizadas, y no digo vulneradas ni vulnerables, digo vulnerabilizadas porque hay una acción del Estado y la sociedad de ponernos en situación de vulnerabilidad sistemática y sistémica. Incluso en ese lugar también tenemos privilegios frente a otras personas que tienen otras interseccionalidades, así como otras personas dentro de la misma comunidad pueden tener privilegios, ¿no? No importa. En este sentido no me quiero perder. Lo que quiero decir es que con todo este trabajo que hacemos desde nuestra realidad y nuestras posibilidades, hemos tenido reuniones, hemos dialogado sobre un montón de estos temas, y a mí lo que me quedó bien claro es que hay un problema presupuestario para habilitar lo que hace falta para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Porque si la identidad de género es el sentimiento interno tal como cada persona la siente, no cabe otra cosa que un campo abierto. Ahora, en términos metodológicos, un campo abierto supone muchísimo más presupuesto, porque sistematizar la información de un campo abierto requiere muchísimas más personas, muchísimas más herramientas de trabajo, y eso es un problema. Y ese es un problema que me parece importante dejar planteado para que podamos, en este camino de ampliación de derechos, orientar las políticas públicas, porque la verdad es que hace falta más presupuesto para el campo abierto y hace falta, como dije antes, invertir la lupa y dejar de tratar de entender a las personas trans o a las personas viscas o a las personas marronas o a las personas migrantes y empezar a entender la estructura del Estado y cómo es parte de la opresión de todos esos grupos que no somos esencialistamente subalternizados, esencialistamente vulnerables. Estamos en situación de vulnerabilidad porque hay una acción sistemática de vulnerabilización sobre nuestras identidades, que exceden a la identidad de género. Entonces, eso me parece importante decirlo en términos políticos, metodológicos y en términos de políticas públicas. Porque si no, queda Gladys dándonos explicaciones, porque así como a mí me da ansiedad, sí, gracias, perdón que me excedo en el tiempo. Bueno, ya está, dije un montón, lo puedo cerrar acá. Gracias, Florian. Pato, te pasamos la palabra. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por este conversatorio, porque no hubo muchos espacios para tener una ¿no se escucha? ¿No se escucha? Ahí.
no hubo, bueno, gracias por este espacio porque no hubo muchos espacios con interlocución con el INDEC para hablar sobre estas cuestiones. Y primero comparto plenamente, Gladys, que no es con vos, y te agradecemos por toda tu amabilidad y estar acá como cuadro técnico dando respuestas a un montón de personas que tenemos preguntas. Y comparto plenamente, yo he estado, no en ese mismo rol, pero en roles de ejecución en el Estado, y es difícil cuando uno tiene que dar respuestas también intentando hacer nada, que las cosas sean lo mejor posible cuando uno no tiene los mejores recursos o todos los recursos. Y por otro lado, comparto muchísimo con Florian, que creo que, más allá de que diferiría de algunas cuestiones, comparto mucho que es un problema presupuestario. Yo entiendo la funcionalidad que tiene el INDEC, estudié economía, trabajo con estadísticas, entiendo la funcionalidad que tiene el INDEC de no poner un campo abierto en ese sentido, creo que choca totalmente con digamos, con la prevalencia de las estadísticas, con la continuidad de la serie. Sí agrego que me parece que sí es un problema presupuestario porque tendrían que haber muchísimos más recursos para que esa encuesta pueda cumplir de mejor manera, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con el trato digno y de derechos humanos, para que se acerque mucho más, me parece, a una interpretación más digna para las personas TTNB. En ese sentido, yo creo que no es solamente un problema presupuestario, sino que también es un problema no solamente metodológico, sino epistemológico. Y acá, digamos, retomo a Greta que digo, nos ubicamos en tiempo y espacio. Greta, hay muchas personas trabajando en esto hace mucho tiempo, tampoco es particularmente con vos, pero me parece que si, por ejemplo, nosotros detectamos que, digamos, la cuestión de la X en la categoría sexo, o la cuestión de sexo asignado al nacer, y la respuesta es porque siempre se preguntó, bueno, ahí hay temas en términos de la continuidad de la serie. Porque hay, digamos, sabemos, quienes estudiamos estas cosas, sociología, economía, quienes estamos en estas cuestiones, que hay suposiciones en los modelos. Y en tanto hay suposiciones en los modelos, asignación, digamos, qué asignación te hicieron al nacer o el sexo, tienen muchas suposiciones biologicistas, binarias, que no respetan nuestras identidades, que tratamos, digamos, de modificar durante el tiempo. Ahí Juan puso por qué se agregó la opción X, teniendo en cuenta que es un error conceptual. Eso es un error metodológico, es un error epistemológico. O es un error epistemológico o es ideológico lo que se está poniendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, digo, hay una suposición en el censo que se va a hacer, y la suposición es que el sexo asignado al nacer corre con identidad de género cis varón-mujer. Ahí habría una continuidad de la serie. Pero no hubo los medios necesarios, no se viabilizaron los medios necesarios para trabajar. Está bien, pasó una pandemia de por medio, también lo podemos entender, no se viabilizaron los medios necesarios para trabajar, para hacer ese censo más cercano a nuestras identidades, porque hay gente formada, y yo no quiero volver a reivindicar lo que estudié, porque me parece una porquería, y porque lo que estudié tampoco me preparó para hacer buenas estadísticas. Eso lo logré trabajando en mis años como trabajador en el Estado. Lo que sí digo es que hay mucha gente dentro de nuestro espectro político, de nuestra comunidad, que lee, que se prepara, que sabe de la continuidad de las estadísticas, que para algunas cosas queremos que haya estadísticas y para otras sabemos que eso nos va a seguir violentando y nos va a seguir encasillando, y que preferible que mejor que no haya a veces estadísticas, porque sabemos que la información es un arma de doble filo. No somos tontitos, sabemos que el algoritmo todo el tiempo viene captando, digamos, el algoritmo está mucho más allá adelante que el INDEC, ¿no? Y lo sabemos, y sabe mucha más información de nosotros. Pero lo que yo, digamos, quería expresar en ese sentido era, bueno, hay continuidades, y hay otra cuestión que me parece que no es menor, porque digo, hay gente que se va a confundir en el sexo asignado al nacer, y que también diga lo que dijo Greta: cualquiera puede responder a la pregunta sexo. Si cualquiera puede responder a la pregunta sexo con, digamos, con lo que
con lo que nos parece, bueno, digamos, qué potencia política va a tener ese dato. Porque lo que queremos saber, digamos, del censo, ya que van a tener nuestra información, es cómo está nuestra comunidad. Si a nuestras identidades las asimilamos a iguales a las identidades cis, no vamos a tener información. Y seguimos sin contar con información. Pato, para Sí. hacerlo un poco más, Moshi, te digo, para un poco más dinámico, si no hablamos... No, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que Greta, dijo. espera que termine Pero para Pato y ahí te pasamos la palabra. Pato, No, ¿querés? está bien, no era para hacerlo más dialogado, más corto y más dialogado, todo bien. Pato. Bueno, nada, no, o sea, quería marcar, digamos, la cuestión de que sexo asignado al nacer, quizás, o sea, hubiera podido haber, digamos, esto no es una idea mía, es una idea de Fran Fernández, de hecho, podría haber, por ejemplo, a ver, porque digo, lo venimos conversando hace un montón entre las comunidades de personas trans. Podría haberse puesto no sabe, no contesta, para que la persona que no quiera contestar no sea violentada. Por ejemplo, si querían seguir con esa continuidad en una situación de media. Y porque también me parece que eso se va a confundir el sexo de la partida, digamos, de la partida de nacimiento rectificada con el sexo asignado al nacer. ¿Sí? Porque hay gente que efectivamente ya no quiere decir qué sexo le asignaron al nacer. Es una pregunta que es violenta y que transgrede la ley de identidad de género. Y eso está bueno que el INDEC lo sepa, digo, pero no para que, digamos, nos machaquemos con un látigo, si es que no queremos machacarnos con un látigo, ¿sí? Sino porque es un problema epistemológico que el INDEC se tiene que hacer cargo, y en tanto como lo está incorporando al censo, me parece que es inmediatamente necesario que se empiecen a sacar datos sobre el EPH y sobre el EUT, que ya pasó. La EUT ya está. Y todas las personas, digamos, nos llenamos la boca diciendo, sí, ya terminó, nos llenamos la boca diciendo mujeres y disidencias cuidan, pero la EUT va a ser una EUT biologicista y binaria. Y no vamos a tener datos sobre ese conglomerado de y disidencias que cuidan. Y esto es un problema también, porque van a pasar cuántos años, vaya a saber si va a haber presupuesto dentro de 10 años para hacer esas estadísticas. Entonces se perdió, van dos oportunidades históricas, porque hacer algo cada 10 años son oportunidades históricas que se pierden. Eso quería decir, quizás es también, me parece, perdón por la verborragia, pero quienes trabajamos en estos temas y todo el tiempo nos chocamos con gente cis que nos viene a preguntar, ¿y de dónde saco datos sobre personas trans? Y la verdad que tenemos este problema como comunidad, y que me parece que el Estado Nacional, a 10 años de la Ley de Identidad de Género, se tiene que hacer cargo de este problema, no como una cuestión, por favor Gladys, gracias por estar acá, sino como el Instituto de Estadísticas y Censos, digamos. ¿Por qué los organismos del Estado, digamos, recién ahora se acuerdan de que hace 10 años tienen una ley de identidad de género para actualizar sus cosas? Tenemos problemas con el ANSES, problemas con el RENAPER, problemas con la efectividad de la X, de un montón de personas que están en el limbo, que no pueden, digamos, cobrar su política social. Hay algo acá que no sé si cuesta tanto presupuesto. Es una política de reconocimiento que tiene que ser ejecutada. Es nada más. Gracias, Pato. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Sí, yo voy a recopilar algunas cosas y después le voy a pasar la palabra a Fede ya para el cierre. Sumar a esto de los desafíos, de la potencia del censo, tal vez amplificar y que se incorpore como parte de la construcción de los censos, más diálogo con la sociedad civil, que también es más presupuesto, y esos presupuestos siempre son decisiones políticas, pensando en esto de las interseccionalidades, y Florian traía la pregunta de que la parte de fecundidad, digamos, la responden solamente las mujeres de 14 a 49 años, no teniendo en cuenta otras identidades con capacidad de gestar, pero también, por ejemplo, las preguntas de cuidados no cuentan, digamos, las tareas domésticas y de cuidado como trabajo productivo, ¿no? Entonces también digo como que
me parece que también una cosa que veníamos pensando cuando pensamos este conversatorio era la identidad de género, pero también pensar que el censo es una herramienta para pensar interseccionalmente todas nuestro estar en la comunidad, en la sociedad, también la ampliación y la incorporación del cuestionario para quienes se autoperciben o se perciben afro, o bueno, digo, como que hay un montón de aspectos que están, digamos, que son desafíos, digo, que a pesar de la fortaleza, creo que marcan hoy mucho más desafíos, y bueno, me parecía importante decir eso, y repetir un poco, como dijo Pato, la importancia de que las personas travestis, trans, no binarias, seamos parte, acá hablo un poco como trabajador del Ministerio de Cultura, que para mí es una responsabilidad, junto con Fede, digamos, dar y digamos, estas discusiones al interior del ministerio, pero también a toda la política pública de que las personas travestis, trans y no binarias sean incorporadas en los puestos de decisión, no seamos solo como comunidad consultadas, como una reunión o 2 reuniones, sino que estemos en los lugares en donde justamente se están escribiendo estos cuestionarios, donde se están incluso abriendo las mesas, entonces pensar una mesa de trabajo en donde las personas travestis, trans y no binarias estén siendo quienes coordinan y son parte de la mesa de decisión. Dicho esto, le paso la palabra a mi compañero Fede y quiero agradecer una vez más a todos quienes estamos acá, al inmenso trabajo de mis compañeros de trabajo y también, bueno, a Gladys, a Greta, y en especial a mis compañeros de militancia y activismo. Bueno, eso. Muchas gracias, Fede. Cerrás vos. Bueno, muchas gracias, Moshi, y bueno, muchas gracias a todos por venir, por participar. A mí me parece que estos espacios de encuentro para dar cuenta de los derechos que tenemos y las herramientas que tenemos para garantizarlos son clave, y más tener como intercambio entre yo me siento un simple mortal a lo de Gladys, por decirlo en palabras vanas. Así que bueno, paso a agradecer nuevamente a Gladys, a Greta, a Florian, a Aarón, a Molly, que bueno, dispusieron de su tiempo, de sus ganas para estar acá y acompañarnos a todos nosotros. Y también particularmente agradecer a Marina, Maidana, a Dora López y a Marubik Babino, que estuvieron interpretando en lengua de señas. También agradecer a Natalia Roche y a Paula Caretti, que está por ahí dando vueltas, que nos estuvo acompañando en todo esto. Así que bueno, gracias por estar, gracias por venir, esto es lo que somos. Y recordando y tomando un poco también lo que dijo Florian antes, somos mucho más que dos, somos mucho más que simplemente nuestra identidad de género. Así que gracias por venir y escucharnos y estar.